En el día de hoy, pues quería compartir con vosotros algo en lo que he estado pensando. Cuando Esteban me invitó a tomar la palabra, le pregunté si había algún tema y me dijo que el tema era libre. Y bueno, eso a veces es bueno y otras veces es malo, ¿no? Cuando te invitan tema libre, vosotros os arriesgáis muchísimo, eso desde luego, los que me invitan, pero también para el que viene a exponer es complicado porque a veces no sabes muy bien qué es lo que vas a compartir, y el Señor creo que me ha llevado a pensar en estos pasajes, en un pasaje de Primera Pedro. Entonces os voy a llevar allí, os voy a invitar a que vayamos a la primera epístola de Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer 1 Pedro 1, del 1 al 5. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. El apóstol Pedro, que es el que escribe la carta, escribe una carta y hemos visto que él se presenta como apóstol de Jesucristo y la escribe a unas personas que estaban lejos de su patria, a los expatriados. Y esta es una carta que se escribe en un momento de prueba. Los que conocéis el contexto bíblico en el que se desarrolla este pensamiento de Pedro, sabéis que ellos estaban siendo sometidos ya a una persecución por parte de las autoridades, y realmente los cristianos estaban pasándolo muy mal, estaban en una situación de persecución. Y Pedro les empieza diciendo aquí que la gracia y la paz os sean multiplicadas, porque era algo que realmente necesitaban, ¿no? Lo vemos en el versículo 2, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Pero yo he estado pensando un poco en Pedro, a la hora de escribir esta carta. ¿Qué pensaría? ¿Qué le pasaría a él por la cabeza? A veces nosotros cuando sabemos que alguien está pasándolo mal, muchas veces intentamos, para consolarlo, para estar cerca de él, pues saber bien cuál es el contexto de su situación o qué es lo que le sucede. Y evidentemente es importante, ¿no?, para poder consolar a una persona, para poder darle ánimos, el saber en qué situación está. Sin embargo, sabemos que estaban pasándolo mal un poco, pues leyendo la carta y entresacándolo, pero no hace mucha referencia a una persecución, específicamente, sino que Pedro lo que quiere señalar sobre todo es las bendiciones. Pedro lo que quiere decirle es: mira, la situación en la que estás es dura, pero yo te voy a señalar por qué te espera algo mejor, porque hay algo mucho mejor para ti. Y me ha hecho pensar, al leer estos versículos, y si lees toda la carta también lo percibes así, en los momentos que marcan nuestra vida y que son los que un poco van a configurar la manera en la que nos expresemos, en la que vivamos, en la que desarrollemos nuestro día a día. Hace poquito se ha acabado el año, ¿verdad? Se acabó el 2013, empezó el 2014, y yo todavía tengo un poco ese sentimiento de, se ha cerrado una etapa y se está todavía abriendo un nuevo año, ¿verdad? Y realmente en nuestra vida, aunque es una sucesión de acontecimientos, ponemos el calendario, ¿no?, y marcamos estos pasos de año, y que de alguna manera nos ayudan también, yo creo, a pensar. No sé cuántos de vosotros habéis hecho los típicos propósitos de Año Nuevo, ¿no? Hay gente que, pues, cuando llega el día 31 o unos días antes, dice, bueno,
Este año me voy a apuntar al gimnasio. Este año voy a hacer la dieta Dukan, o la dieta que esté de moda en ese momento. Este año me voy a apuntar a clases de inglés. No sé si lo sabéis, pero los gimnasios y las academias de inglés multiplican por 5 sus matriculaciones en enero. Luego, claro, muchos se dan de baja, porque ¿qué pasa con estos propósitos? Que son a veces muy buenos propósitos, pero no somos capaces luego de llevarlos a cabo, porque no es tan fácil cambiar del día a la mañana, ¿no? de un día para otro. Y estaba pensando también en que otra cosa que hacemos es mirar hacia atrás, ¿verdad? Cuando acaba el año, el 2014 empieza y miramos hacia atrás al 2013, y a veces nos gusta hacer un repaso un poco de lo que ha sido el año. Oye, ¿qué pasó este año? ¿Qué hice con mi vida? Y no sé cuántos tenéis Facebook, usáis Facebook, supongo que muchos, porque ya es que está cada vez más extendido. Ahora ya, pues, yo al principio, pues, estaba yo y mis amigos, y ahora, pues, tengo a toda mi familia en Facebook, ¿no? Y los padres, los abuelos, todos se meten ahí, ¿no? Y realmente, y este año en Facebook había una cosa que me llamó la atención, que apareció nueva, que era el resumen del año. Entonces, a finales de diciembre apareció allí en tu muro de Facebook una pestaña donde tú clicabas y te hacía el resumen de tu año. Y aparecía, digamos, desde enero hasta diciembre lo que serían los momentos señalados, ¿no? Los momentos señalados por Facebook, ¿no? Y entonces tú tenías que, si querías, lo podías compartir con tus contactos y la gente podía ver cómo había sido tu año. Pero me decepcionó un poco porque, claro, Facebook solo sabe de tu vida lo que tú le cuentas. Es decir, si tú no escribes fui al cine a ver esta película o no pones, no sé, fui a un campamento a tal sitio, o pones un pensamiento que te vino a la cabeza y alguien te lo comentó, si lo haces, queda ahí, pero si no lo haces, nadie se entera por Facebook, ¿no? Entonces era un poco engañoso porque, claro, era un resumen basado en unos parámetros que eran los parámetros de Facebook. Y entonces yo me planteaba, cuando miramos nosotros hacia atrás en nuestra vida, ¿cuáles son los parámetros que ponemos para valorar qué es lo que vale la pena, qué es lo valioso, qué es lo que voy a guardar de este pasado y que me va a servir para el futuro? ¿Cuáles van a ser los momentos que van a marcar, los momentos que marcan, digamos, lo que va a ser mi propósito hacia el futuro? Porque muchos miran para atrás y a veces solo miramos para atrás y nos quedamos mirando para atrás. Pero la idea, yo creo que interesante de pasar de un año a otro es mirar para atrás, pero también pensar hacia adelante, mirar cuánto de lo que está atrás nos va a servir para proyectarnos. Y de alguna manera el apóstol Pedro, yo creo que cuando escribe la carta, él tiene en mente las cosas que a él le han pasado y que a él le han marcado en su vida. Así que yo quiero pensar en algunos momentos de la vida de Pedro que se pueden percibir a tenor de estos primeros versículos que hemos leído. Lo primero que leemos es que Pedro escribe a los expatriados. Los expatriados. Y Pedro era un expatriado también. Más adelante vamos a ver que él está escribiendo desde fuera de lo que sería su patria, que sería, él era israelita, y él dice que está escribiendo desde Babilonia, ¿no? Hay algunos autores que dicen que Babilonia esta se refiere a Roma, y Roma es el lugar donde, según la tradición, Pedro finalmente murió, fue allí martirizado. Y Pedro dice los expatriados, y yo creo que Pedro sabía muy bien lo que era ser un expatriado, y algunos seguramente nos podemos sentir identificados con esto. Yo en mi vida personal, cuando tenía 10 años, muchos lo sabéis, mi familia nos vinimos para aquí, para España, de Argentina. Yo nací en Argentina, viví 10 años mi infancia allí, y luego vinimos para España. Y realmente algo pasa en tu interior cuando sales de ese lugar donde has vivido, donde has estado, donde te has criado, y te vas a otro sitio. Es difícil, es un momento difícil. Es difícil cuando dejamos atrás a nuestra familia, a nuestra tierra. Aquí en Galicia también sabemos mucho de eso, ¿verdad? De hecho, hay una palabra muy específica de aquí que es la morriña, ¿no? Que yo creo que hasta no tiene traducción, que
que habla de ese sentimiento que a veces tenemos por la tierra, por lo que es nuestro, por lo que te sientes identificado, ¿no? Y Pedro dice a los expatriados, y empieza a decir dónde estaban, ¿no? Pues estaban en Ponto, en Galacia, en Asia, en Bitinia, en todos lados, ¿no? Estas personas estaban desarraigadas, como podemos estar a veces nosotros también. Y a veces, a lo mejor mirando atrás en nuestra vida, en nuestro pasado, podemos ver momentos en los que hemos sentido ese desarraigo. Hemos sentido que hemos sido sacados de un sitio y puestos en otro. Y ese desarraigo es algo que los creyentes también podemos sentir, evidentemente, como cualquier otra persona. Pero hay algo impresionante, que es que los expatriados ya no tenemos una patria, los expatriados que hemos conocido a Cristo, que estamos en Cristo, ya podemos ver a otra patria que es mejor y a otra tierra que es mejor que la que podamos tener aquí. Decía Hebreos, creo que habéis estado estudiando Hebreos hace poco, ¿no? Y Abraham dice que caminaba hacia la ciudad que estaba en lo alto, ¿no? Él no pensaba en la tierra prometida solo como una tierra física, sino en lo que venía más allá. Y así nos puede pasar a nosotros también. Podemos ser expatriados, pero tenemos una patria celestial. Tenemos una ciudadanía en los cielos, tenemos una ciudadanía en Cristo. Y Pedro dice, un poquito más adelante, vosotros sois, en el capítulo 2, el versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Así que al mirar en el pasado, Pedro podría decir, yo también soy expatriado, pero fíjate, en mi pasado lo que está es que soy un pueblo adquirido por Dios. Ya no me importa tanto si soy de una patria o de otra, no me importa tanto si tengo un pasaporte de este país o de otro. Tengo una patria celestial, tengo una identidad, soy un pueblo nuevo, de un pueblo adquirido para posesión de Dios. Y realmente esto creo que es interesante porque en este mundo vamos a sentirnos expatriados, vamos a sentirnos de alguna manera como fuera de sitio. Siempre van a haber circunstancias que nos van a parecer ajenas, que vamos a pensar, no estoy bien con esto que está sucediendo. Pero ese sentimiento lo que nos debe hacer, o lo que yo entiendo que Pedro nos intenta decir, es que nos haga desear más el pensar en la ciudadanía celestial, en que nos espera un más allá mejor, en el que pertenecemos a otro sitio, pertenecemos a la patria celestial, pertenecemos a Dios. Pero Pedro dice algo más, porque dice elegidos. En otras versiones dice según la presciencia de Dios Padre, según el previo conocimiento de Dios Padre. Hubo un momento en la vida de Pedro en la que él fue elegido por Jesús. Si vamos, por ejemplo, a Marcos 1:16, vamos a ver el momento en el que Pedro es llamado. En Marcos 1:16 dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, se refiere a Jesús, vio a Simón, que es Simón Pedro, y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro en un momento se encontró con Jesús y Jesús le invitó a seguirle y él dijo: te voy a seguir. Pedro fue elegido por el Señor. Y yo sé que este es un tema, bueno, que los teólogos mucho han hablado de la elección y todo eso, y no me voy a meter, evidentemente, porque yo no tengo capacidad. Pero ¿cómo te hace sentir el pensar que aquí Pedro dice: sois elegidos? Está escribiendo a la iglesia Pedro y dice: sois elegidos por Dios. A mí me da mucha tranquilidad, me da paz y me hace decir, pues, gracias Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú un día me llamaste como hiciste con Pedro.
es un Dios que además no solo le llama aquí a Pedro. Poco más adelante se lleva a Pedro a pescar y le dice, echa las redes, y Pedro dice, pero Señor, estuve pescando toda la noche y no pesqué nada. Le dice, bueno, pero en tu nombre lo voy a hacer. Y Pedro lo hace y saca un montón de peces, ¿verdad? Conocéis la historia. Y allí le dice, Señor mío y Dios mío. Y realmente Jesús le está dando más oportunidades a Pedro de marcar su vida con estos momentos que le hacen ver que Dios tenía un plan para su vida, que él era elegido. Hemos visto antes cómo los expatriados somos llamados pueblo, y Pedro también pasa de ser una persona que no conocía a Dios a ser un elegido por Dios, a tener identidad. Este mundo le da mucho valor a la identidad. Hoy en día el tener un carnet es importante, un carnet de identidad, o los papeles. Cuando eres extranjero tienes que tener, si vas a otro país, tienes que tener tus papeles en regla. No sé si recordáis hace unos años cuando hubo un volcán en Islandia que estuvo echando cenizas y se paralizó todo el tráfico aéreo. ¿Os acordáis? Eso fue hace, creo que 2 años más o menos, 2 o 3 años. Bueno, pues mi mujer, Marina, era todavía mi novia, y estaba de viaje ¿dónde era? En Italia, en Milán. Estaba en Milán y le pilló allí. Y se tuvo que quedar una semana más. Pero el problema que tuvo es que además perdió los papeles, perdió su DNI, perdió su pasaporte. Entonces era un problema grave, porque tenían que volver en circunstancias complicadas, porque todo se complicó para poder volver, pero además no tenía los papeles. Y tuvo que ir, bueno, pues a la policía, toda una aventura. Al final pudo venir y gracias a Dios que llegó adecuadamente. Pero la identidad, evidentemente, en este sentido es importante porque nos define de alguna manera hacia los demás, pero también es importante para nosotros estar tranquilos, para nosotros saber que pertenecemos. Y de alguna manera Pedro sabía que era elegido y nos lo dice también a nosotros. Somos elegidos, somos parte de un pueblo, tenemos una ciudadanía. Además, esto es una ciudadanía que nadie te la va a quitar, es una ciudadanía que está garantizada. Y esto nos da también seguridad para seguir adelante. Al mirar en tus recuerdos, como pudo hacer Pedro al decir esto, al decir elegidos, yo creo que él pensaría en ese momento en el que Jesús le dijo, sígueme. Cuando miremos para atrás ahora y para impulsarnos hacia adelante, yo quiero pensar en ese momento en el que sentí que Dios me había elegido, Dios me había dicho, ven, sígueme. Ese momento en el que yo puedo sentir que Dios quiere hacer algo con mi vida, que Dios tiene un propósito, que Dios no me salva solo para que esté, no, hay un propósito, hay un plan. Y eso me llena de esperanza hacia el futuro, me llena de esperanza hacia este año que está comenzando, porque quiero formar parte de lo que Dios está haciendo en este mundo y quiero ver la obra que Dios puede hacer a través de la Iglesia, a través de mí, a través de mis hermanos. Somos elegidos. Hay algo más que quiero resaltar. Seguimos leyendo y dice el versículo 2, según el previo conocimiento de Dios Padre, para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Me ha llamado la atención este término de ser rociados con la sangre de Jesús. En las tradiciones hebreas había un momento en el que el sacerdote, con la sangre del sacrificio, rociaba al pueblo. Era una manera de identificar al pueblo con esa acción de sacrificio y que de alguna manera esa sangre los cubría a ellos. Y es también lo que hemos recordado esta mañana con los símbolos, ¿verdad? Yo creo que algo que a Pedro le costó entender en su vida, si lo vemos si leyéramos la historia de él, veríamos que le costó entender la cruz, le costó entenderlo. Si os acordáis, cuando Jesús estaba con Pedro en el monte, estaba con los discípulos y les estaba diciendo, tengo que ir a Jerusalén, donde me van a justiciar,
donde me van a perseguir y finalmente me van a matar. Y él fue el que le dijo, Señor, Señor, que esto no puede pasarte. ¿Cómo vas a ir allí a que te maten? A Pedro le costaba. A Pedro le costó entenderlo también, yo creo, cuando él estaba con Jesús en Getsemaní. Y Jesús le dijo, orad por mí, y ellos estaban allí que se caían de sueño, y de repente llega allí una turba de soldados dispuestos a llevarse a Jesús apresado. ¿Y quién salió con la espada y cortó la oreja de un siervo? Pues Pedro. Pedro tenía ese impulso de defender a Jesús. Y Jesús le dice, pero ¿no te das cuenta que si quisiera llamaría y vendrían aquí 1.000.000 de ángeles y no pasaría esto? Le costaba entender el propósito de la cruz, el sacrificio de Jesús, y sin embargo lo vivió y lo recibió, y luego dio testimonio de él. Y una vez lo hizo, yo creo que sus cargas quedó totalmente libre de cargas, y pudo sentir de verdad el perdón de Dios. Yo creo que nosotros necesitamos recordar el perdón de Jesús. En los momentos del 2013, que se acabó, yo quiero poner también los momentos en los que recordé cómo Jesús me ha perdonado, cómo su gracia me ha cubierto, cómo puedo venir y descansar en que soy salvo, en que en el Señor soy pueblo, como hemos dicho antes, pero en que en el Señor tengo perdón. Si luego seguís leyendo esta carta, vais a ver todos los efectos de la sangre de Cristo en el creyente. Y hay muchas menciones, ¿no? Y nos dice cómo la sangre de Cristo es la que nos limpia, es la que nos restaura, es la que hace que estemos en comunión con Dios. Y tal vez necesitemos, como Pedro en este momento, entender la cruz. Tal vez necesitemos volver a el vino, a el pan, a ese cuerpo del Señor partiéndose, a esa sangre derramándose por nosotros, y entender que le necesitamos, que necesitamos ese perdón en nosotros. Si hemos vivido la salvación, si la hemos experimentado, además, en el pasado, en nuestra vida, es una cosa que no se queda ahí. Si es un momento en el que recibimos al Señor, eso sí sucede en un momento en nuestra vida, recibimos el Espíritu Santo, que también aquí se menciona, la obra santificadora del Espíritu empieza en nosotros, pero necesitamos volver. Decía el apóstol Pablo, ocupaos de vuestra salvación, pensemos en ello, démosle gracias al Señor, no nos cansemos de darle gracias a Dios por el perdón que Él nos ha otorgado. Ayer estábamos en un grupo de hogar que hacemos con unos amigos en nuestra casa, y estábamos con una chica que es de tradición católica, y ella nos decía, lo que más me llamó la atención de las reuniones protestantes, de las reuniones evangélicas, es que estáis todo el tiempo dando gracias. Todo el tiempo estáis cantando, gracias Señor, en las oraciones decís gracias Señor, gracias, gracias. En cambio, decía ella, en el catolicismo, de donde ella se crió, dice, estamos todo el tiempo diciendo, es mi culpa, Señor, perdóname, Señor, es mi culpa, Señor, ¿no? Y las dos cosas son verdad, las dos cosas hay que hacerlas, pero qué bueno es que vivamos agradecidos por el sacrificio de Cristo. Qué bueno es cuando en nuestra vida podemos decir, soy perdonado, siento que el Señor me ha perdonado y por eso puedo venir a darle las gracias. Ya por último hemos visto la elección, he sido elegido, he sido perdonado, el perdón que Pedro también experimentó, yo creo, de cuando negó a Jesús, ¿no? Esto nos habla un poco de esos fallos que podemos tener en nuestro camino, esas caídas que tenemos en nuestra vida cristiana y cómo el Señor nos puede levantar. Porque Pedro negó a Jesús, pero luego Jesús le restauró, y lo vemos en Juan 20 cómo le impulsó, ¿verdad? Jesús le encomendó para cuidar al rebaño. Pero hay algo más y es la esperanza, porque dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Habla aquí de una herencia, pero una herencia distinta. No sé cuántos conoceréis, pero aquí en Galicia hay un montón de gente que tiene problemas con las herencias. Y históricamente, ¿no? Pasa que muchas familias acaban teniendo problemas entre ellos cuando se reparte la herencia. Pues aquí tenemos una herencia que no tiene nada que ver con eso. Aquí no hay ningún problema con la herencia que Dios tiene para nosotros. Y fijaos que Pedro se lo está diciendo a unas personas que realmente quizá necesitaban una herencia en esta tierra, porque lo estaban pasando mal, estaban en persecución, estaban en necesidad. Y nosotros podemos también, quizás ahora, sentir necesidades, tener necesidades muy específicas en nuestra vida. Hay muchos problemas de trabajo, ¿verdad? Hay mucha necesidad, mucha gente en el paro, vivimos en una sociedad que está realmente dañada, la economía, y aunque a veces hay indicadores que nos dicen que van bien, otros indicadores nos dicen que la cosa no va tan bien, ¿verdad? Y es difícil tener esperanzas. Pero Pedro dice aquí, hay una esperanza viva, hay una esperanza distinta, porque está viva. Y la esperanza de mucha gente a veces se acaba muriendo. Están, por ejemplo, los que ponen su esperanza en la lotería, ¿no? Y hace poquito hemos tenido los sorteos, ¿verdad? Los sorteos de lotería, que se hacen todos los años y, bueno, en realidad todas las semanas hay sorteos, o todos los días hay sorteos, pero el de Navidad es como el grande, ¿verdad? Y mucha gente pone su esperanza en ese cupón que compran para que les vaya a tocar, y si les toca, salen de la situación en la que estaban. Y es una esperanza que se muere. Es una esperanza muerta. ¿Por qué? Porque una vez depositaste tu confianza en ese cartón, luego, se cumpla o no se cumpla, se acabó. Y lo más seguro es que no se cumpla, porque a la mayoría no le toca, ¿eh? Pero es una esperanza muerta. En cambio, Pedro nos dice una esperanza viva, una esperanza que nunca tiene por qué acabarse, una esperanza que nos puede impulsar no a vivir con expectativa de a ver si me va a tocar, no, es que ya me ha tocado, ¿eh? Una vez que soy elegido, una vez que estoy dentro del cuerpo de Cristo, soy parte del pueblo de Dios, sé que hay una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Pensaba en Pedro otra vez, escribiendo esto, y me venía a la cabeza cuando estaba con Jesús en el aposento alto, y Jesús les decía, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, me voy a preparar lugar para vosotros. Es una esperanza que realmente nos conmueve cuando alguien cercano a nosotros muere y se va a la eternidad. Es una esperanza que está viva porque cuando esto sucede, sabemos que esa persona que se ha ido está con el Señor, está ya disfrutando de esa herencia. Es una herencia que está garantizada, además, por un hecho histórico, que es la resurrección de Cristo. Fijaos cómo dice, os ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y es importante que hablemos de la resurrección también, y que afirmemos ante un mundo que no se cree nada, que es muy incrédulo, que la verdad que es difícil que una persona tú le digas, pues Jesús resucitó y te crea, pues es importante que nosotros lo afirmemos, lo digamos y lo mantengamos, porque es lo que certifica nuestra esperanza. Y Pedro lo vivió y así lo contó. Pedro dice la Biblia, nos cuenta en Juan, cómo él llegó a la tumba y la vio vacía. Fue, junto con Juan, de los primeros en llegar a esa tumba y verla vacía. Luego, cuando estaban reunidos,
Jesús se les apareció y más adelante Jesús volvió a estar con ellos cuando estaban pescando y hasta estuvo compartiendo un pescado con los discípulos, ¿no? Volvieron a ver a Jesús, lo vieron, había vuelto a la vida, había resucitado. Y esa es la esperanza que también tenemos nosotros. A veces podemos perder la vida. Estamos en un mundo en el que sabemos que tarde o temprano vamos a morir. Lo sabemos. Y sin embargo, tenemos una esperanza viva, una esperanza real. Al pensar en los últimos días, en el año que se ha pasado ahora y el año que empezamos, a lo mejor tenemos pérdidas, a lo mejor hemos sufrido pérdidas en nuestra familia, en nuestra iglesia, gente cercana que se haya ido. Y siempre que sucede esto, pues decimos muchas veces, ¿no? Cuando es alguien creyente, decimos descanse en paz, a veces se suele decir. Pero nosotros podemos decir descansa en paz, es una realidad. Los que mueren en el Señor descansan en paz. Y ni la muerte nos puede separar del amor de Jesús, nos dice también el apóstol Pablo. Así que esto es lo que Pedro comparte en estos primeros 5 versículos y bueno, se podría abundar muchísimo más, pero yo me quería quedar solo con estos tres puntos. Somos elegidos, somos un pueblo, soy elegido, formo parte del pueblo de Dios, soy perdonado, he sido perdonado por Jesús, por su sangre y, por último, tengo esperanza, una esperanza viva, una esperanza que me ayuda, una esperanza que es real, una esperanza que se va a ver en mi día a día, porque es una esperanza viva. Espero en Dios. Yo os invito a pensar en ese 2013 que se acabó y en ese año que estamos ahora empezando. Ya se va a acabar enero, pero bueno, para mí todavía estamos empezando, no sé, tengo esa sensación. Y pensar en cómo vamos a vivir este 2014. Cuáles van a ser los puntos que van a marcar nuestro pasado cuando estemos al final del año. Y ojalá que sean momentos que nos hayan acercado más a Dios y que nos acerquen más al conocimiento de nuestro Salvador. Así lo deseo para mí. En mi Facebook espiritual voy a apuntarme estas 3 cosas y os invito a hacer lo mismo. Y en el Facebook otro también lo podemos hacer. También podemos escribir cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos da algo importante. Entre las fotos de mi selección del 2013 había unas que eran de un campamento en el que estuve con algunos de vosotros. Y sí, fue un momento bonito, especial, no porque nos lo hayamos pasado bien, que también nos lo pasamos bien en el campamento, sino porque Dios nos habló, porque Dios estuvo con nosotros, porque el Señor hizo algo en nuestras vidas. Y eso es lo que yo también quiero experimentar este año. Vamos a terminar teniendo una oración. Padre, te damos gracias porque podemos ver el ejemplo de Pedro y podemos leer tu palabra, Señor, y ser alimentados por ella. Gracias porque podemos tener esperanza, Señor, porque vivimos en medio de pruebas, de dificultades, vivimos en un mundo que es difícil y a veces tenemos también tentaciones y a veces caemos. Y podemos decir con Pedro, tenemos una esperanza viva. Podemos decir, esperamos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque podemos acercarnos a ti, gracias al sacrificio de Jesús. Gracias, Señor, porque podemos sentirte también en nuestras vidas, porque podemos buscarte y porque podemos saber que formamos parte de tu pueblo, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, que tú me ayudes a aferrarme más a tu palabra, a buscarte, Señor, a pensar en esos momentos también de mi historia en los que tú has marcado mi vida, y ayúdame, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad,
buscándote. Ayúdame, Señor, a vivir con esperanza y a transmitir esa esperanza a este mundo tan desesperanzado, Señor. Gracias, Señor, por todo. Gracias por la oportunidad de juntarnos aquí y compartir la palabra, compartir canciones que nos han hablado también al corazón, las oraciones, Señor, que se han elevado aquí también. Y gracias porque tu pueblo, Señor, nos ayuda también en nuestro camino al cristiano. En el nombre de Jesús. Amén.